En un amplificador clase A, la señal de salida varía a lo largo de los 360 grados del ciclo. En esta figura se muestra que se requiere que el punto Q del transistor se polarice a un nivel de modo que cuando menos la mitad de la excursión de salida pueda variar hacia arriba y abajo, evitando de esta manera la saturación en la salida. Debemos tener en cuenta que el rendimiento máximo de un amplificador clase A es del 25%. Esto se debe a su alto consumo de corriente independientemente de si existe señal de audio o no. Su falta de rendimiento se compensa con la gran calidad de audio que éste proporciona. Dentro de las configuraciones que usaremos, tendremos esta etapa de preamplificación en la entrada, la cual se caracteriza por ser muy estable respecto al punto de trabajo Q, teniendo de esta manera una corriente de colector constante y que no dependamos tanto de la beta y de la temperatura. Para la etapa de salida, tendremos una configuración Darlington, de tal modo que con las etapas previas tengamos una amplificación de voltaje y al llegar a esta etapa se pueda amplificar la corriente. Se usa esta configuración ya que tiene una ganancia en voltaje prácticamente de 1, pero amplificando corriente, de tal manera de poder mover nuestros parlantes. Para este diseño se propuso que para una carga de 8 ohms se pueda tener una potencia de 2 watts. Teniendo estos dos datos, comenzaremos con la fórmula de potencia. Esta fórmula nos dice que la potencia reflejada en la carga es igual a su voltaje eficaz al cuadrado, dividido la carga, en este caso nuestro parlante. Como ya sabemos la potencia que necesitamos entregar y sabemos la impedancia de nuestra carga, simplemente despejamos de la fórmula, quedando que nuestro voltaje eficaz en la carga es igual a la raíz del producto de la potencia por la carga, en este caso la raíz de 2 por 8, que nos da 4 volts. Ahora, para saber el voltaje pico a pico que refleja en nuestra carga, simplemente multiplicamos nuestro voltaje eficaz por la raíz de 2, de esta manera tenemos el voltaje pico, pero nosotros necesitamos calcular el voltaje pico a pico, de tal manera que nos queda 2 raíz de 2 multiplicando por 4, quedándonos de esta manera un voltaje pico a pico de 11.3 volts. Para la fuente de alimentación, nos basamos en la trayectoria de la malla del colector emisor, por lo cual nuestra fuente denominada VCC es igual a la mitad del voltaje en la carga pico a pico más el voltaje colector emisor mínimo del transistor más el voltaje en la resistencia de emisor, que es el producto de la resistencia de emisor y la corriente de saturación. Ahora bien, como sabemos, en un amplificador clase A necesitamos tener una polarización en el transistor denominado punto Q, de tal manera que nos permita que la señal de entrada se amplifique y no sature tanto para el semiciclo positivo y negativo. Es por eso que en un amplificador clase A los transistores se polaricen como VCC sobre 2 en la salida a la carga. Para esta etapa, la carga está en paralelo con nuestra resistencia de emisor, entonces el voltaje en la resistencia de emisor forzosamente tiene que ser la mitad de VCC. Ahora, para saber el voltaje colector emisor mínimo, tendremos que escoger un transistor. En mi caso, utilizaré un Darlington de un solo encapsulado, que es el tip 102G, que tiene un voltaje colector emisor de 4 volts. Ahora, solo nos queda sustituir y nos quedan los 5.65 volts del voltaje pico a pico de la carga, más 4 volts del voltaje colector emisor mínimo, más VCC sobre 2. Agrupamos términos semejantes y despejamos la variable VCC de nuestra fuente, y nos queda que necesitamos una fuente de 19.3 volts y aproximaremos a 20 volts. La corriente de colector estática es igual a la corriente pico en la carga sobre 2. La corriente pico en la carga es el voltaje pico a pico sobre los 8 ohms del parlante, dándonos 1.4 amperes. Ahora, con este dato podemos conocer la corriente estática, que son 0.7 amperes, y la corriente de saturación, que es igual a 1.4 amperes. Ahora, aplicando el criterio de estabilidad, tenemos que la resistencia de base es la resistencia reflejada por Thevenin, tanto de R1 y R2, y está dada por la siguiente fórmula, que es la décima parte del producto de la beta del transistor por la resistencia de emisor. Para saber la beta del transistor, usamos su hoja de datos, donde veremos el comportamiento de la corriente respecto a la ganancia. Buscaremos la corriente del colector estática, que son 0.7 amperes y nos da aproximadamente 2500 de beta.
Realizando la operación para RB, tenemos una resistencia de Thevenin reflejada de aproximadamente 1.75 kΩ. Teniendo su circuito equivalente, como se muestra en la imagen, determinaremos el voltaje de base que podemos calcular con la malla que se observa. Entonces, el voltaje de base es igual a la resistencia de base reflejada que multiplica a la corriente de base, y como sabemos, la corriente de base de cualquier transistor está determinada por la división de la corriente de colector y su beta, añadiendo la suma entre la caída entre los dos emisores de la configuración Darvington, que es de 1.4 volts aproximadamente, más la caída de RE, que es de 9.65 volts, dándonos como resultado 12 volts. Podemos determinar el valor tanto de R1 y R2. Para calcular R1 debemos tener en cuenta la relación de la caída de tensión en la base respecto a nuestra fuente, y esto lo multiplicamos por RB, dándonos así 2.8 kΩ para R1. Para R2 tendremos la división de RB sobre 1 menos el voltaje de base sobre la fuente de alimentación, dándonos 4.6 kΩ. Realizando la simulación, nos damos cuenta que lo calculado ha sido un éxito. Para el preamplificador utilizaremos la polarización por divisor de voltaje. Comenzamos proporcionando una corriente de colector no muy alta, siempre debe ser de algunos cuantos miliamperes, pues esta es una etapa que no requiere potencia, solamente amplificaremos voltaje. Entendido esto, procedemos a decir que el voltaje colector emisor debe ser la mitad de la fuente de alimentación, dándonos así 10 volts. Ahora bien, observamos en la imagen cómo es que podemos repartir las caídas de voltaje dentro de la malla del colector, para así facilitar más los cálculos. Entonces, podemos calcular el voltaje en la resistencia de emisor, que es la décima parte de VCC, son 2 volts. Ahora que ya tenemos el voltaje en la resistencia de emisor y además la corriente que circula por ella, teniendo en cuenta que estamos igualando la corriente de colector y emisor, nos da una resistencia de emisor de 400 ohms. Ahora, por la relación de caída de tensión, podemos decir que la resistencia de colector es 4 veces más grande que la resistencia de emisor, como lo propusimos, dándonos 1.6 kΩ. Aplicando de nuevo el criterio de estabilidad, tenemos que R2 es 10 veces más grande que RE, por lo cual la R2 nos da de 4 kΩ. Para saber el voltaje que cae en R2, solamente sumamos la caída base emisor más los 2 volts del voltaje de la resistencia de emisor, dándonos 2.7 para el voltaje de R2. El voltaje en R1 solamente es la diferencia entre los 20 volts de nuestra fuente menos los 2.7 de R2, dándonos 17.3 volts. Si sacamos una relación entre las caídas de voltaje de las resistencias, nos damos cuenta que la R1 es 6.4 veces más grande que la R2, así que solo multiplicamos 6.4 por R2, teniendo una resistencia R1 de 25.6 kΩ. Procedemos a realizar la simulación de nuestro diseño. Para la etapa preamplificadora se usaron dos circuitos iguales, siendo un amplificador multietapa, además de poder tener en fase la señal de entrada con la de salida. Podemos observar que con un volt pico y una frecuencia de 1 kHz estamos cerca de la saturación del amplificador, por lo cual tenemos una ganancia bastante aceptable. Ahora, para poder ver la potencia de salida en el amplificador y la carga, antes de que se sature, podemos usar esta herramienta de multisim, la cual nos indica que tenemos una potencia de aproximadamente 1.34 watts. Lo podemos comprobar con esta simple operación.
Como vemos, se acerca bastante a lo que queríamos. Y si subimos el voltaje de nuestra fuente de alimentación, también lo hará en la potencia que cae en la carga.